Bienvenidos a la unidad curricular cardiovascular y respiratorio, correspondiente al ciclo básico y comunitario. En la clase de hoy vamos a analizar las propiedades básicas del miocardio, es decir, del músculo cardíaco, analizadas de forma aislada y extrapolando los modelos de estudio fisiológico aislado a el corazón entero. Primero debemos hablar un poco acerca de lo que es la anatomía e histología cardíaca, simplemente algunos conceptos principales. El corazón pesa entre 300 y 400 gramos aproximadamente y representa un aproximado del 0,4 al 0,5% del peso corporal. Dentro de lo que son sus componentes, los miocitos son los principales componentes contráctiles, es decir, conforman el músculo, y además tenemos una gran celularidad dada por los fibroblastos, que son importantes células reguladoras que regulan la matriz extracelular, señales inflamatorias, señales de crecimiento, etc. De la matriz extracelular destacaremos los colágenos, las fibras de colágeno, ya que confieren al músculo cardíaco, al miocardio en general, propiedades bastante específicas en cuanto a su comportamiento mecánico, como analizaremos más adelante en la clase. Con respecto a la ultraestructura del miocito cardíaco, bueno, los miocitos cardíacos, si bien son un tercio de las células, corresponden al 75% del peso cardíaco. ¿Por qué son células tan pesadas? Porque tienen justamente el aparato contráctil, que son los sarcómeros dentro de lo que son las fibras, las miofibras, como se disponen los miocitos. Los miocitos están conectados entre sí por conexinas que le permiten al miocardio conformar o por lo menos comportarse como un sitio funcional de forma que las señales eléctricas y mecánicas pueden ser únicas y funcionales y le permitan al corazón responder tanto eléctrica como mecánicamente como una sola unidad funcional. Aquí vemos un poco acerca de lo que es una imagen de la ultraestructura justamente del miocito. No me voy a detener demasiado en esta clase, ya que ya he dado en cursos anteriores y en otras disciplinas, más específicamente. Pero bueno, las miofibrillas que contienen justamente los sarcómeros dentro de lo que es el miocito cardíaco se disponen de forma paralela y dentro de las miofibrillas tenemos las cabezas de actina, las fibras de actina y de miocina que interactúan para lograr la contracción del músculo, generando tensión y o acortamiento. El primer concepto importante que vamos a ver de la clase es la relación tensión-longitud pasiva del músculo cardíaco aislado. ¿De qué forma podemos estudiarlo? ¿De qué forma se estudió clásicamente? Bueno, básicamente fijando el músculo a un traductor de tensión en un extremo y del otro extremo fijarlo, por ejemplo, a una especie de techo, digamos. De esa forma, modificando la longitud del músculo, se registra la tensión generada por el mismo. Y lo que vemos es una gráfica como la que se encuentra aquí abajo, en la cual a medida que estiramos más el músculo, ese músculo ejerce determinada tensión, dado que cuanto más la longitud del músculo, más es esta pendiente, es decir, más es la tensión generada por el mismo. Esto, como vamos a ver después, es importante cuando lo extrapolamos al músculo cardíaco aislado. Es decir, a baja carga, cuando uno estira poco el músculo al principio es complaciente, de forma de que no aumenta demasiado la tensión y puede estirarse. Y a medida que uno lo va estirando cada vez más, esta pendiente aumenta, entonces pequeños cambios de longitud determinan grandes cambios en la tensión. En el corazón entero, la extrapolación de este concepto es la curva presión-volumen pasiva del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, modificamos el volumen de fin de diástole cardíaco, que como vamos a ver después es una medición de la precarga, y registramos la presión dentro del ventrículo izquierdo de forma pasiva, es decir, aumentamos cada vez más el volumen de sangre con el cual se llena el corazón y registramos la presión dentro del ventrículo izquierdo, que va a ser generado justamente por las paredes del mismo. La curva presión-volumen pasiva del ventrículo izquierdo depende no solamente de las propiedades de los tejidos en cuanto a su rigidez, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, sino también de la geometría ventricular. Entonces su estudio es un poco más complicado y los modelos de estudio son más complicados que el músculo aislado, como veíamos en este modelo anterior. Aquí vemos dos curvas de presión-volumen pasivas, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Y vemos una curva normal que lo que tiene de forma muy similar a la relación tensión-longitud pasiva del músculo aislado, es básicamente dos grandes porciones dos grandes partes en cuanto a la pendiente. Imagínense que este es el volumen ventricular, o sea, con cuántos mililitros de sangre se llena el ventrículo en cada diástole, y esta es la presión, que simplemente la medimos de forma pasiva del ventrículo izquierdo. Es decir, esta presión no es generada por la contracción ventricular, sino por el llenado ventricular dentro de lo que es la cavidad cardíaca. Y tenemos dos partes. Una parte con una pendiente bastante baja, como es esta parte A, y otro con una pendiente bastante pronunciada, que es la parte B. Si se fijan, el concepto de distensibilidad, o mejor dicho, el concepto de rigidez, para hacerlo de forma opuesta,
Básicamente es el cociente entre la presión y el volumen cardíaco, es decir, cuanto mayor pendiente y más presión sobre volumen, como en la parte B, mayor va a ser la rigidez ventricular. Es decir, si con pequeños cambios de volumen ventricular se generan grandes cambios de presión, entonces la rigidez ventricular está aumentada, o por lo menos de ese corazón estudiado está aumentada. El opuesto a la rigidez es la distensibilidad. Entonces podríamos decir de que la porción A de esta curva tiene una mayor distensibilidad y la porción B una mayor rigidez. Acá lo que vemos es un miocardio anormal, por ejemplo puede ser una persona con una enfermedad hipertrófica del corazón que genera un aumento de la rigidez ventricular y como vemos durante todo el llenado cardíaco se llena el corazón pero lo hace a expensas de un gran aumento de presión y eso como veremos en otras clases determina un mayor aumento de oxígeno por parte del miocardio. Entonces necesitamos un ventrículo que sea distensible y que no sea demasiado rígido para optimizar las demandas metabólicas del miocardio y maximizar su función pasiva. Yéndonos un poco acerca de las propiedades pasivas, tenemos el concepto de acoplamiento excitocontráctil, porque ahora vamos a hablar un poco no tanto de la curva de longitud pasiva, sino que vamos a hablar de las propiedades contráctiles del miocardio y cómo esas propiedades son extrapolables entre el modelo de músculo aislado y el modelo del corazón completo. Entonces, simplemente un modo de repaso, decir que bueno, de que para que exista justamente ese acoplamiento entre una señal eléctrica que lleva al miocardio y la contracción, la generación de energía mecánica por el mismo, necesitamos un número despolarizante en forma de potencial de acción que llegue a las invaginaciones justamente del miocardio y de los miocitos, la membrana de los miocitos, llamados túbulos T. Dentro de esos túbulos T se abren lo que son los canales de calcio tipo L, voltaje dependientes, y se genera una pequeña entrada de calcio, aproximadamente de un 25% del calcio total de dentro de la célula viene de la parte de afuera, básicamente el medio extracelular. Dentro de la célula cardíaca ocurre un fenómeno muy importante que es la liberación de calcio inducida por calcio, y eso es por la estimulación de los receptores de reanodina que se encuentran cercanos a los canales de calcio tipo L. Ahora vamos a ver una imagen donde queda un poco más claro. El ion calcio va a ser entonces liberado por estos canales de reanodina desde el retículo sarcoplásmico a el citoplasma de las células, donde se va a unir justamente al aparato contráctil interactuando con el complejo de troponinas y mediante la utilización de energía va a desarrollar tensión no necesariamente acortándose. Luego el calcio es secuestrado hacia el retículo sarcoplásmico por lo que se llama la bomba cerca, que es una proteína que también utiliza ATP para recaptar el calcio hacia el retículo. Aquí vemos también una imagen a modo de repaso de la interacción del calcio con la troponina C y cómo se genera un cambio conformacional que permite la interacción entre la actina y la miosina durante la contracción muscular. A modo simplemente de dato de color, las troponinas cardíacas son moléculas que se encuentran casi exclusivamente dentro de los miocitos cardíacos. Entonces, una de las formas de diagnosticar cuando ocurre cierta enfermedad que tenga un daño cardíaco es encontrar estas proteínas en sangre. Hacer proteínas intracelulares no deberían de hallarse en sangre. Entonces, muchas veces para investigar un infarto o una enfermedad que daña el corazón, se envían las troponinas cardíacas en sangre. Aquí, bueno, lo que ya habíamos dicho, en realidad, como es básicamente el flujo del calcio en el acoplamiento excitocontráctil, las formas que tiene de entrar el calcio, o por lo menos de llegar a estar disponible para la contracción, es mediante la entrada de calcio por el medio extracelular, esto vendría a ser un túbulo T, mediante la entrada de calcio por el intercambiador sodio-calcio, lo cual es ínfimo en circunstancias normales, y el calcio más que nada, es decir, el 75% del total, sale justamente del retículo sarcoplásmico y es expulsado por canales de reanodina que se encuentran en íntimo contacto con los canales de calcio de tipo L, voltaje dependientes que se encuentran aquí. Luego de la contracción, el calcio es recaptado hacia el retículo sarcoplásmico por la bomba cerca en la utilización de ATP. Durante toda esta clase la bibliografía utilizada para todos los esquemas se encuentra en la porción inferior de la diapositiva. Por si quieren ir a verlo, igualmente al final de la clase se explica la bibliografía utilizada y la necesaria para este curso. Entonces, ¿de qué forma podemos estudiar la contracción del miocardio? Bueno, siguiendo una analogía del modelo anterior, primero de forma aislada, ¿verdad? Y primero vamos a analizar la contracción isométrica. ¿Qué es la contracción isométrica? Bueno, la contracción isométrica estudia el desarrollo de tensión activa por el músculo sin que se modifique la longitud del mismo. Esa longitud inicial del músculo, que va a ser constante, es una carga a la cual se encuentra el músculo. Y ahora vamos a ver cómo podemos hablar de estos mismos conceptos en el corazón aislado entero.
esa longitud inicial a la cual se enfrenta el músculo, esa carga que el músculo tiene antes de empezar a contraerse, la denominamos precarga. ¿Cómo podemos modificar la tensión generada de forma activa por el músculo? O modificando la precarga o modificando el inotropismo. Es decir, si uno agarra un pedazo de músculo, lo estira y después lo estimula, por ejemplo, eléctricamente, hay dos cosas que pueden hacer que ese músculo se contraiga más, desarrolle mayor tensión en forma de Newton. Modificando el inotropismo, que es un concepto que vamos a ver ahora, o modificando la precarga, es decir, modificando la longitud inicial a la cual se encuentra ese músculo, modificando la carga a la cual se enfrenta el músculo antes de contraerse. Aquí lo que vemos son básicamente tres modelos de músculo cardíaco aislado y el desarrollo de tensión en función del tiempo luego de ser estimulado. Entonces aquí lo que vemos es, con la imagen NL, una contracción normal, o al menos la contracción basal, y dos otros músculos, con las letras A y B, que fueron estimulados bajo diferentes condiciones. Uno con un estímulo trópico positivo, vean que este músculo se llegó a contraer más y se contrajo y se relajó más rápido, y un estímulo inotrópico negativo, como en la parte B. Demora más en contraerse el músculo y se relaja más lentamente. Y además la contracción máxima tiene una tensión en Newton menor. Ahora vamos a ver un poco mejor los conceptos de estímulos inotrópicos positivos y negativos. Entonces, ¿qué es el inotropismo cardíaco? Lo definimos como el estado contráctil del miocardio independientemente de las condiciones de carga. Es decir, independiente de la precarga, de la longitud inicial del músculo, de la carga a la cual es sometida el músculo, sino que es un estado de modificación contráctil que depende básicamente del manejo del calcio intracelular y de la disponibilidad del calcio para la contracción, para la interacción con el complejo troponino. Entonces tenemos estímulos inotrópicos positivos y negativos. A nivel fisiológico son muy importantes para controlar el gasto cardíaco minuto a minuto, como vamos a ver en otras clases, y tiene una gran influencia del sistema nervioso autónomo sobre esto. El sistema nervioso simpático estimula el inotropismo cardíaco, básicamente en el corazón mediante los receptores beta-adrenérgicos, y entra el sistema nervioso parasimpático inhibe, o por lo menos disminuye el inotropismo cardíaco mediante la unión de los receptores muscarínicos M2 presentes en el músculo. Vamos a tener una clase específica acerca de la regulación cardiovascular donde vamos a ahondar en estos conceptos, pero simplemente sepan lo que son los estímulos inotrópicos negativos y positivos. Tienen que saber lo que quiere decir el inotropismo y la independencia de la carga del inotropismo, y ahora vamos a ver por qué es tan importante, y ya tienen que empezar a introducirse acerca de cuáles son las modificaciones en el gasto cardíaco y en las diferentes variables cardiovasculares que tienen la influencia simpática y parasimpática. Entonces, las modificaciones del inotropismo, por ejemplo, por el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, por fármacos, como vamos a ver en otras clases, genera un aumento de la tensión desarrollada por el músculo, que se encuentra sometido a determinada carga. Ahora, ¿qué sucede cuando modificamos la carga? Bueno, como dice acá, la longitud inicial incide en la tensión máxima desarrollada. De forma de que cuanto más es la longitud del músculo inicialmente, o sea, cuanto más estiramos el músculo aislado, o cuanto más volumen de fin de diástole tiene el corazón, como vamos a ver ahora, mayor es la contracción muscular. Es decir, estiramos más al músculo y al estimularlo el músculo se contrae más fuerte. Eso se da básicamente por dos causas, que ambas en realidad son teorías, pero son las que mejor explican el comportamiento hallado tanto en el músculo aislado como en el corazón entero. Primero, un aumento posible de la interacción entre la actina y la miosina, y por segundo, un aumento de la sensibilidad al calcio. Vamos a ahondar un poquito acerca de estos dos conceptos. Aquí tenemos una explicación básicamente, un experimento en el cual justamente distintos pedazos, trozos de músculo cardíaco fueron expuestos a una diferente precarga, es decir, una diferente longitud inicial. Cuanto mayor es la longitud inicial, mayor es la carga desarrollada. ¿Cómo se explica esto? Por las cosas que estamos viendo ahora. Fíjense que cuanto más largo es el sarcómero, mayor es la interacción entre los miofilamentos de actina y de miosina, es decir, justamente las cabezas pueden interactuar mediante utilización de energía siempre de una forma más prolongada con una mayor área de superficie, y de esa forma, ya que la energía cinética justamente es sumatoria, podemos decir de que desarrolla más fuerza justamente por un aumento de la posibilidad de interacción. Un músculo que se contrae desde esta posición puede contraerse con toda esta interacción de los miofilamentos, un músculo que se contrae de esta posición con toda esta interacción entre los miofilamentos. Entonces es traccionado de una mayor forma, con una mayor fuerza. Aquí lo que vemos es el otro mecanismo
que explica por qué aumentos de la precarga cardíaca generan aumentos de la contracción ventricular. Y es un modelo cuestionado, pero de que en realidad cierra bastante, que se llama el modelo de la sensibilización del calcio. Y miren este experimento bastante interesante. Fíjense que en el panel superior tenemos una longitud del sarcómero de 1,65 micras, ¿ah? Con una cantidad de calcio que está graficada aquí, la concentración de calcio en azul. En el segundo experimento, la longitud aumenta, esto rosado representa justamente la tensión generada por el músculo con esta concentración de calcio intracelular, mientras que sin variar la concentración de calcio y solamente variando la longitud, con una misma concentración de calcio, una misma cantidad de calcio e incluso un poco menos, logramos una tensión máxima desarrollada mucho mayor. Entonces, con la misma cantidad de calcio tenemos una mayor contracción. Y eso puede explicarse en parte porque justamente el complejo de troponina tiene una mayor sensibilidad inducida por los aumentos de longitud al calcio. Y al unirse más calcio, la contracción es mayor. Entonces, ¿cómo extrapolamos estos conceptos a lo que es la contracción ventricular del ventrículo izquierdo? Entonces, en la primera parte de la sístole, que sabemos que es la contracción ventricular, el objetivo del ventrículo izquierdo es la de superar la presión aórtica, ¿verdad? Tenemos una contracción isovolumétrica, que es la primera parte de la contracción del ventrículo izquierdo, como habrán visto o verán en la clase de ciclo cardíaco. Tenemos una segunda fase que es la eyección. Para lograr la eyección es necesario vencer la presión a nivel de la aorta y abrir la válvula aórtica. Esa fase se llama isovolumétrica porque no se modifica el volumen del ventrículo izquierdo, pero se genera un gran aumento de presión con el objetivo justamente de abrir la válvula aórtica. ¿Qué es la precarga? La precarga es la presión al final de la diástole y muchas veces clínicamente se estima como el volumen al final de la diástole. Es decir, el corazón se llena de sangre durante la diástole y antes de empezar a contraerse, el corazón ya sabe cuál es la carga que tiene que manejar justamente, sabe cuál es la presión a la cual tiene que llegar y sabe cuál es la carga que tiene que manejar. Esa carga, ese volumen por el cual el ventrículo básicamente se estira, es la precarga. Y cuanto mayor sea el volumen de fin de diástole, es decir, mayor la precarga, mayor va a ser la tensión desarrollada por el ventrículo izquierdo, por lo que veníamos viendo recién, por un aumento de la sensibilidad al calcio cuando la longitud inicial del músculo es mayor, y un aumento de la posibilidad de la interacción entre los miofilamentos de actina y de miosina. Esto es muy importante a nivel de los mecanismos regulatorios, ya que, por ejemplo, durante el ejercicio, que es un momento en el cual aumenta el retorno venoso, necesitamos justamente de un momento para el otro empezar a manejar volúmenes mayores. Entonces el ventrículo izquierdo puede, sin dejar un volumen residual de sangre entre latidos mayor, puede manejar ese volumen que llega, por ejemplo, de los miembros inferiores durante el ejercicio, de forma de que cuanto mayor volumen sanguíneo llegue al corazón, más sangre es eyectada por un aumento de la tensión, justamente por este mecanismo. Entonces, la curva de presión-volumen isovolumétrica máxima del ventrículo izquierdo, ¿cómo se construye? Esta vendría a ser la curva de presión-volumen pasiva del ventrículo izquierdo. Sabemos cómo a medida de que aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, aumenta lentamente, de ser normal el ventrículo, aumenta lentamente la presión. Ahora, la curva de presión isovolumétrica la podemos realizar modificando el volumen de fin de diástole y poniendo, por ejemplo, es más un experimento bastante clásico, se hizo creo en corazones de perros, en la cual se genera una poscarga, o sea, una presión aórtica infinita a nivel de lo que es la salida de la aorta, se pone un tapón, podría ser por ejemplo, y se estimula el ventrículo para que se contraiga, de forma que toda la sístole es isovolumétrica, pues si tenemos una presión aórtica infinita, entonces nunca se abre la válvula aórtica. Y de esa forma podemos ver cuál es la presión máxima generada por el ventrículo izquierdo. Y lo que vemos es que esta recta que se construye así, cuanto más volumen ventricular izquierdo de fin de diástole, mayor es la presión máxima generada. Entonces esta curva nos permite evaluar la presión máxima generada por el ventrículo izquierdo en función de modificaciones de la precarga. Entonces cuanto con más volumen se llena el ventrículo izquierdo, mayor va a ser la fuerza generada de forma activa por el mismo. La contracción isotónica, por su lado, en realidad es una situación más fisiológica, ya que el músculo se enfrenta a determinada carga impuesta luego iniciada la contracción. Es decir, la contracción isotónica modifica su longitud con el objetivo de vencer de forma constante determinado aumento de la presión. Esta presión a la cual debe vencer el ventrículo izquierdo es la poscarga,
que hasta ahora es desconocida. Es decir, el ventrículo izquierdo se llena de sangre, se comienza a contraer con una tensión que va a depender del estado inotrópico, de la cantidad de calcio dentro de la célula y también de la precarga, es decir, de la longitud inicial del músculo. Y la fase eyectiva, es decir, luego de vencer la presión aórtica, es desconocida para el ventrículo hasta el momento que se empieza a contraer y se empieza a encontrar con que puede o no vencer determinadas fuerzas. Entonces, modificando la poscarga, que es virtualmente la presión aórtica, pero no lo vamos a igualar con la presión aórtica, vamos a ver mejor el concepto en la clase cuando hablemos de los determinantes del gasto cardíaco, no solamente modifica, o mejor dicho, de qué forma modifica la eyección, las modificaciones de la poscarga, bueno, modificando el grado de acortamiento del miocardio y modificando también la velocidad de acortamiento del mismo. Este es un experimento bastante clásico también, donde justamente lo que se trata de ver es la contracción isotónica. Es decir, se coloca un músculo, un trozo de músculo, se le fija determinada precarga, que es la que va a soportar el músculo, y luego de fijada esta con una palanca y esto con un retén en la longitud inicial del músculo, se coloca una poscarga. En el momento en el cual se estimula el músculo para que se contraiga, ahí es cuando el músculo, por decirlo de cierta forma, bastante informal, siente esta poscarga y se encuentra con se de contraer no solamente teniendo en cuenta la longitud inicial, sino también teniendo en cuenta esta poscarga que hasta ahora era desconocida. Cuanto mayor sea la poscarga, menor va a ser la velocidad de aumento de la tensión y menor va a ser la tensión máxima. De esa forma, si pasamos esto al ventrículo izquierdo entero, menor va a ser la eyección porque vamos a tener una menor tensión desarrollada máxima. Entonces, como habíamos dicho, en el ventrículo la poscarga depende principalmente de la presión aórtica. Algo importante y que se va un poco de este modelaje ideal es que la presión aórtica varía durante la eyección. Es decir, a medida que el ventrículo izquierdo eyecta sangre, la presión aórtica va aumentando. Entonces, que la presión aórtica varíe durante la eyección es como si a medida de que se va contrayendo este trocito de músculo, la poscarga va aumentando. Entonces, obviamente, de que la forma del aumento de la presión del ventrículo izquierdo no es lineal y no es simétrica. Además, la relajación ocurre hasta un volumen diferente del inicial por la eyección de la sangre, es decir, luego de que el músculo vuelve a su lugar, no vuelve completamente a su lugar porque las condiciones de presión son distintas. Es decir, si este músculo se contrae contra una poscarga fija y luego vuelve a su volumen inicial, a su longitud inicial, en el corazón no sucede esto, ya que el corazón se contrae con una poscarga que va variando y luego de eyectada la sangre, al estar el corazón con menos volumen sanguíneo que antes, se encuentra con una tensión distinta. Estas son las principales diferencias entre justamente el modelo de la contracción isotónica clásico del músculo cardíaco aislado y el comportamiento del ventrículo izquierdo, que obviamente tiene muchas más complejidades, más que nada dadas por la forma geométrica, por la integración y la forma de contracción que tiene el ventrículo izquierdo, etc. Aún teniendo estas particularidades, la generalidad y la regla es que aumentos de la poscarga descienden el volumen de eyección, porque el ventrículo izquierdo tiene un menor tiempo de eyección, porque demora más en abrir la válvula aórtica, y porque el grado de acortamiento y la velocidad de acortamiento es menor de las fibras. Entonces, adelantando un poco lo que se va a dar en otras clases, debemos decir que los conceptos de precarga y poscarga son muy importantes, ya que son algunos de los principales determinantes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco sabemos que es el volumen de sangre eyectado por el corazón por unidad de tiempo, por minuto, de hecho. Entonces, cuanto mayor sea la precarga, y cuanto menor sea la poscarga, y cuanto mayor sea el estado inotrópico, mayor va a ser el gasto cardíaco. Aumentos de la precarga van a generar aumentos del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, o sea, aumento de la presión diastólica al final de la diástole, van a estirar más los miocitos y van a generar, por un mecanismo que vamos a ver más adelante, a los miocitos generando un mayor aumento de la contracción, generando una mayor tensión. Descensos de la poscarga van a aliviar la contracción cardíaca, van a generar una más temprana apertura de la válvula aórtica y un mayor grado de acortamiento tanto en tensión como en velocidad de acortamiento. Y un mejor estado inotrópico, un inotropismo aumentado, por ejemplo por aferencias del sistema nervioso simpático, van a generar también un mayor volumen de eyección y por lo tanto un mayor gasto cardíaco. Y el cuarto es la frecuencia cardíaca. Si hablamos de que el gasto cardíaco es el volumen eyectado por el corazón por minuto, entonces debemos tener en cuenta dos principales factores. El volumen de eyección, que se modifica por estas tres cosas, es decir, cuanto mayor precarga, menor poscarga y más
positivo de inotropismo, por decirlo de una forma, tenemos un mayor volumen de eyección. Pero para saber cuánta sangre sale del corazón por minuto, tengo que saber no solamente cuánta sangre es eyectada en un latido, sino cuántas veces por minuto se contrae el corazón. Entonces la frecuencia cardíaca es el cuarto determinante del gasto cardíaco, porque incide tanto directa como indirectamente en lo que es el volumen que sale del corazón por minuto. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo incide directamente? Ya lo vimos, ¿verdad? O sea, el gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Cuanto mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. Esto es bastante sencillo. Pero hay otro efecto de la frecuencia cardíaca que indirectamente también aumenta el gasto cardíaco. Y es la relación fuerza-frecuencia, o la escalera de Bowditch, como lo van a ver en algunos libros. Y básicamente se refiere a aumento de la fuerza contráctil tanto del miocardio aislado como del corazón entero, que dependen de la frecuencia. Entonces, el mecanismo hipotético más importante es justamente que al aumentar la frecuencia cardíaca y al disminuir el tiempo diastólico, los tiempos de recaptación del calcio al retículo sarcoplásmico disminuyen. Es decir, normalmente, voy a ir un poquito para atrás, normalmente, luego de la contracción cardíaca, luego de la interacción del calcio con el complejo troponinas, es recaptado por la bomba cerca. Esta bomba cerca es una proteína bastante compleja que gasta energía en forma de ATP, que recapta el calcio justamente hacia el interior del retículo sarcoplásmico, y la generación de esta energía, o mejor dicho, la utilización de energía por la bomba cerca lleva determinado tiempo. Es decir, cuanto menor tiempo tiene la bomba cerca para recaptar el calcio, mayor va a ser el calcio que queda en el citosol disponible para la próxima contracción. Y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo diastólico, disminuye el tiempo en el cual la bomba cerca recapta el calcio, entonces el calcio residual es, por decirlo de una forma, mayor. Y otra forma de salida del calcio que no habíamos hablado, que es el intercambio mediante el intercambiador sodio-calcio, también es menor. Entonces, ambos mecanismos que sacan el calcio, o sea, que lo dejan no disponible en el citoplasma, o que lo sacan del citoplasma, están disminuidos, porque el miocito tiene menos tiempo para sacar el calcio. Entonces, si a una frecuencia de 60 latidos por minuto, la bomba cerca tenía determinado tiempo para recaptar el calcio, y el calcio se iba por el intercambiador sodio-calcio en determinado tiempo, a una frecuencia de 90 o 100 ciclos por minuto, ese tiempo es mucho menor. Entonces el calcio residual es mayor, y el calcio total para la contracción va a ser mayor. Entonces, cada frecuencia cardíaca tiene un escalón de contractilidad que va a depender justamente de cuánto calcio se encuentra aquí. Cuanto más frecuencia cardíaca, más calcio residual y mayor sería la contracción. Vuelvo un poco a lo que estábamos entonces. Entonces, aquí justamente lo que vemos es diferentes contracciones, y cuando aumentamos la frecuencia cardíaca, aumenta lo que es la tensión desarrollada que se encuentra aquí en el eje de la cinta. Esto es todo. Esta es la bibliografía de la clase. Estos son simplemente algunos conceptos. Tienen que ir a estudiar. Los modelos de contracción de ventricular aislada se encuentran bastante bien en el libro Bessy Taylor. Son libros clásicos donde están sacados los principales artículos que estudiaron estas cosas. El libro Bramwell, la edición del 2014 o ediciones más nuevas, hablan muy bien en el capítulo de mecanismos de contracción y relajación del corazón acerca del acoplamiento excitocontráctil, así como de los diferentes mecanismos que por precarga y poscarga modifican la contractilidad cardíaca. Y también dejé dentro de la bibliografía los artículos clásicos, fíjense, el año, los artículos clásicos que estudiaron el miocardio aislado. Cualquier duda sobre este tema o sobre